Hola, ¿cómo están? Esperamos un ratito a ver si se conectan más y empezamos con la clase. Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer hoy es pintura sobre tela. En principio, les quiero agradecer a David Becerra de Manualidades, Mega Manualidades. Ahora sí las veo. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? En principio les voy a decir mi nombre. Soy Adriana D'Adamo, profesora del Conservatorio Grassi de hace más de 10 años, Conservatorio Grassi Argentina. Agradezco a la Mega Manualidades Internacional el espacio que me da, igual que el Conservatorio Grassi señora Marisa Cambón. Lo que voy a hacer es pintura sobre tela. En el conservatorio yo dicto la cátedra de arte textil, tecnicatura en arte textil. La carrera dura 1 año y además doy cursos regulares de pintura sobre tela, cuero y sublimación. Lo que vamos a hacer hoy es pintura sobre tela. Les voy a mostrar el proyecto. Es un plato de sitio, en realidad es tela de algodón, que puede ser batista, tela de sábana, que simplemente le he puesto un elástico por detrás sobre una madera y lo podemos cambiar, lavar y así vamos adornando estos platos que pueden ser tanto para una fiesta como con un motivo navideño para Navidad, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a bajar la cámara y ustedes me van a decir si ven bien para empezar la clase. Hasta luego. Lo que voy a utilizar es pintura para tela eterna. Es una pintura argentina de excelente calidad. Y lo importante es trabajar en la bandeja. Tenemos blanco cálido, al cual ustedes saben que yo a la pintura le agrego agua. Siempre me preguntan lo mismo, ¿qué cantidad de agua agrego? Simplemente va a tener que ver con la consistencia en ese momento de la pintura. Si la pintura está muy densa, porque es una pintura vieja que ya ha sido abierta, entonces le vamos a tener que agregar más. Al blanco cálido le he agregado una pizca de amarillo dorado y voy a tener este tono, que va a ser el primer tono, el color de luz del tulipán. Le estoy agregando agua, a mí me gusta agregar con un pincel, no utilizo espátula, para que no quede toda la pintura en el tergopol. Como siempre comenzamos, tengo transferido el diseño, debajo de la tela he puesto papel absorbente. Hola chicas, he puesto papel absorbente porque voy a trabajar con agua y como siempre empezamos con los pétalos que están por detrás y último por los que están por delante. Lo que les pido por favor que me digan si se ve. Comienzo siempre por el medio a colocar la pintura. ¿Por qué? Porque en este momento sé si le falta agua o está bien. Entonces, con un pincel lengua de gato y como si tuviese una pinturita, simplemente coloco la pintura. Con amarillo dorado voy a intensificar esta parte, que es la parte de abajo del pétalo. Entonces, blanco cálido con amarillo dorado, comienzo desde el medio. Estoy utilizando para colocar la pintura un pincel redondo y para esparcirla un lengua de gato. Yo utilizo pinceles Kazan porque realmente me da un excelente resultado. Una vez que estoy dando la base de todos, incluso hasta podría pasar por encima del lápiz. No sé si ustedes lo llegan a ver, pero puedo pintar. Coloco, estiro
Y al tener tensa la tela, es como si lo estuviera pintando sobre un bastidor. El excedente de pintura siempre lo limpio, no lavo el pincel si lo que hago es sacarle el excedente con la servilleta. Les dije que estoy utilizando pinturas para tela eterna que tiene una excelente pigmentación. Entonces necesito poner muy poca pintura para poder colorear la tela. Si tienen alguna pregunta, yo sigo pintando. A ver, Nora, hola profesora, buenas tardes. Hola Norita, ¿cómo estás? Voy a agregar siena tostado, que lo tengo acá. Les voy a mostrar por qué es importante la paleta. Siena tostado, al cual le voy a agregar amarillo dorado. Es decir, nunca salto de un tono amarillo dorado a un siena tostado. Hago un intermedio para que sea más sutil el paso de las luces y las sombras. Gracias desde Chile. ¿Cuánto hace que no voy? También he dado clases en el Conservatorio de Chile, Conservatorio Grassi, Chile. ¿Cómo están, chicas? Y aquí tengo preparado el otro tono. Entonces, una vez que tengo esas mezclas, voy a definir. Por ejemplo, aquí lo quiero oscurecer. Coloco la pintura con el redondo y estiro suave, suave, suave hasta que se pierda. Con el rojo que preparé con la mezcla del carmín con un poco de amarillo dorado, también voy a matizar esta zona. Si veo que estoy contaminando demasiado, a ver si lo ven ahí, me parece que está mejor. Si ven que contamino demasiado, entonces en ese momento sí lavo el pincel para sacarle el rojo y seco, estiro. Ven que la pintura no se corre, pero si en el caso que la pintura se corriese, es el momento de esperar, secar si tenemos secador de cabello y seguir. Nunca vamos a arreglar una humedad, es decir, algo que se ha pasado, colocando pintura, porque entonces sí, lo que haríamos es ponerle más humedad todavía. Simplemente estoy pintando todos los pétalos que están por detrás. Y último voy a pintar los pétalos que envuelven. Esta es la parte de mayor sombra, están matizados. Y ahora, con el pincel redondo y la pintura más aligerada, ¿se ve? ¿Podría enviarme el dibujo? ¿Cuál es el proyecto? Muchas gracias. Y cómo no. Estamos en la página de la Mega Manualidades Internacional. Este es el diseño, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es este tulipán. El dibujo después, si ustedes me pueden ubicar por Facebook, por Instagram, por la página, siempre Adriana Ladamo. Me piden lo que necesitan, me envían el mail y les envío el proyecto. Simplemente estamos con el color rojo marcando la profundidad. Si tenemos una estufa por el tema del invierno, lo que tenemos que tener en cuenta, o si hace calor o si la humedad de acuerdo al tiempo, que la pintura se va secando en la paleta. Entonces, cada tanto
ponemos un poquitito de agua, siempre con el pincel. Les voy a mostrar de qué manera. ¿Ven que a mí se me está secando? Entonces, con el pincel de costado, nunca con la punta, porque entonces, ¿qué pasaría? Se pelaría todo el pincel. Y cargo, girándolo, para marcarle bien la punta. Gracias. Si puede trabajar con diluyente para tela. En realidad, la diferencia que obtenés con el agua es que el agua corre. El diluyente para tela, no sé de qué marca me estarás hablando, no sé si me estás hablando de Atelier. Es un producto que la hace más ligera, pero nunca va a ser como el agua. Pero sí se puede trabajar, por supuesto. Entonces, ahora vamos a hacer los pétalos que están por delante. Colocamos la pintura, vemos que no se corre. Marcamos bien las vueltas que tiene. Cuanto más gruesa es la tela, más movimiento tenemos que hacer para que penetre y más ligera tiene que estar la pintura para que corra. Entonces, acá tenemos una S. Vamos a poner blanco. Enrique Costa, hola Adriana, saludos desde Lima, Perú. Hola chicas de Perú, hace bastante tuve la suerte de que me vinieran a ver a Buenos Aires hace unos años, un grupo de profesoras excelentes. Y bueno, les mando a ella mi cariño de siempre. Silvia Creaciones, qué lindo verte, Adriana. Gracias, Silvia. Hace frío, así que está divino para pintar, por lo menos aquí en Buenos Aires. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Aquí marqué la S. Entonces, la parte de atrás tiene que ir bien oscurita, limpio, y estiro solamente con lo que tengo. Con esto que me quedó en el pincel, le voy a hacer la sombra. ¿Ven cómo va saliendo? Que es el pliegue, tanto del pétalo como si quisiera hacer una falda. Y de la misma manera, aquí. Entonces acá tengo la sombra, la luz de lo que envuelve y nuevamente la sombra. Los dobleces tienen que continuar, aquí tenemos uno, y tienen que terminar. Es decir, que vienen y terminan. Ahí. Lo vamos a marcar y ahora vamos con este pétalo. Nuevamente empezamos con el blanco cálido, con el amarillo. Ven que la pintura no se corre. Estiro. Puedo pasar por encima de lo que va a ser el doblez. El movimiento siempre es como si tuviese un lapicito. Y con el amarillo dorado, y el siena tostado voy a matizar este pétalo. Saco el excedente del pincel y estiro. Si yo no llego al borde y marco así, ya estoy haciendo otro doblez, aunque no lo tenga marcado. Y suave con la pintura, suave, 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 estiro. Voy a remarcar este doblez. La pintura para tela pasadas las 72 horas ya no es necesario plancharla, no se fija de ninguna manera. Salvo que ustedes quisieran, apenas terminan de pintar, lavarlo, entonces sí, se debería planchar del lado del revés. Pero pasadas las 72 horas la pintura no se fija con plancha. Vamos a poner algo de color.
La técnica que estoy utilizando es húmedo sobre húmedo. Quiere decir que si yo quiero intensificar algo, voy a tener que esperar que esta humedad que tiene, porque la tela conserva la humedad, desaparezca. Entonces, esto ya lo pinté, ya está seco, agrego el carmín en la parte que quiero intensificar, que sería esta parte de aquí abajo. Con el pincel redondo y nuevamente el carmín, pero en este caso ya puro, no con el amarillo dorado, cargo el pincel, voy a hacer bien perpendicular el pincel, suave, como unas pequeñas rayitas, pero siempre con el sentido que tiene el pétalo, para que no parezcan que están torcidas, con la forma, siguiendo la forma del pétalo. En este caso estoy utilizando el carmín puro. Lo vamos a dejar secar, vamos a continuar con la flor blanca. Aquí me falta un poquito para intensificar, pero debo dejar secar, porque si no, como esto está húmedo, se mezcla con lo de abajo y en definitiva lo único que logro es colocar pintura, pero no se destaca absolutamente nada. Con el blanco puro podría iluminar. Coloco en este doblez y estiro. Coloco en este doblez y ahí se van formando los dobleces más claros. Vuelvo. Suavecito pincelamos. Acá falta pintar esto. Aquí tengo que separar, quiere decir que con el siena tostado más el amarillo dorado voy a separar este pétalo. ¿Saben qué? Cuando colocamos un color oscuro, enviamos hacia atrás el pétalo. En cambio, cuando colocamos un color claro, lo que hacemos es enviarlo hacia adelante. Una vez que tenemos este planteado, vamos a ir a esta flor blanca. Entonces, para eso necesito, en la bandeja, voy a colocar blanco, lila, que puede ser una pizca de violeta. Yo, como en la línea tengo el lila bebé, voy a agregar lila bebé, chocolate, porque para una flor blanca lo que voy a hacer es quebrar ese blanco para después poder iluminar. Si no, el blanco, como es el color de mayor luz, no lo podríamos iluminar. Entonces, volvemos otra vez, vamos a mezclar blanco, agua, para cambiarle la consistencia. Es fundamental, aunque a ustedes les parezca que sea una pérdida de tiempo, es fundamental que la pintura esté en condiciones para que corra. Y lo vamos a romper, quebrar con una pizca del color chocolate. Es importante usar bandejas blancas porque si esta fuera de color, ustedes no verían realmente la diferencia entre el blanco y el blanco quebrado, porque es mínimo lo que les estoy colocando. Entonces siempre es conveniente el color sobre bandejas blancas. Muy bien. Una vez que está así, vamos a empezar por el medio del pétalo y veo que la pintura no
se corre. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio y por todo lo que haces por las profesoras del conservatorio. Rosa, para tener el diseño me mandan, chicas, se comunican conmigo. Estoy en la página Adriana D'Adamo Pintura o en el Facebook Adriana D'Adamo o por Instagram o adrianadadamo@hotmail.com y de esa manera yo les puedo mandar el diseño. Entonces, con el lila bebé empezamos a matizar. De la misma manera tenemos la técnica de húmedo sobre húmedo. Coloco algo de lila. Gracias Marcela, gracias Rosa. Seguimos, algo de chocolate, muy poco, para la separación de los pétalos. Simplemente estoy poniendo algo de color, estoy coloreando estos pétalos. Acá volvemos a tener un pliegue, que es lo que quiero remarcarles. Entonces, con pincel redondo y nuevamente con el color chocolate, me meto aquí adentro. Bien, estiro, ahora se van a dar cuenta cuando lo vean. Luego, con el color blanco, hago una S y voy para abajo. Ahí tengo un pliegue que tiene que venir direccionado hacia el centro porque está plegado hacia ese lugar. Entonces, remarco, pincel redondo para poder hacer estas cosas, porque si no con un pincel ancho sería imposible. Y con lo que me ha quedado del pincel le doy las sombras. Así se va formando el pliegue. Ven que casi no tiene pintura. Pasamos al otro, nuevamente. Cargo, estiro, es que es sencillo, es siempre igual. Lo que hay que tener preparada en la paleta mínimo son 3 tonos, el tono de base, el tono intermedio y el tono de sombra. Tener ya definidos los colores. Aquí tenemos otra vuelta. Hacemos exactamente lo mismo, porque esto es lo que le da movimiento a esta flor. Vamos a poner el color chocolate. Nuevamente, intensifico. Con lo que me ha quedado del pincel en sucio, lo que me ha quedado de pintura en el pincel, ¿ven? Les voy dando la sombra hacia el centro y lo mismo acá. Entonces, ahora que tengo marcado eso, hago una S y bajo. Muy bien. Entonces, a este le voy a poner algo de amarillo. Lila. ¿Para qué? Para luego blanquear, aclarar, iluminar con blanco. Para hacer un pétalo blanco. Para eso lo que necesito es que se seque.
porque si no se mezclaría nuevamente y no me quedaría tan blanco. Hay que tener en cuenta que el blanco de tela no es tan, si bien es cubritivo, pero no es como el blanco de acrílico para madera. Entonces tenemos que dar sucesivas capas mínimas de pintura para iluminarlo. Vamos a colocar algo de chocolate para ensuciar y formar un doblez. Sin necesidad de llegar hasta el borde. Y algo de carmín. Limpio, porque es muy contaminante, y suave, estiro. Como no quiero cubrir todo de rosa, lavo en este caso el pincel y donde termino esfumo. Gracias desde Venezuela, cariños. Desde Bogotá, Colombia, un abrazo. Muchas gracias, chicas, igualmente. Algo bueno que tiene esta pandemia, ¿no? Que podemos tener esta posibilidad de seguir con la pintura. Algo que nos gusta tanto, que nos apasiona y que hace que nuestra cabecita descanse. Desde Bogotá, Colombia. Sí. Vamos con el pétalo que está por encima, que es este que está acá, nuevamente. Ahí. Y nuevamente tenemos otra vueltita de estas, pero en este caso le voy a poner un poco de siena tostado. Muy bien, con el blanco doy la vuelta, ilumino. Ven que el blanco se mezcla todavía con la pintura porque está húmedo. Debería dejarlo secar para luego iluminarlo. Así tenemos el planteo de esta flor. Nos falta el pétalo que está por encima, que es este que está acá. Al centro le voy a dar blanco cálido. Siempre los colores que vamos a utilizar en todo el proyecto se van a mezclar y van a estar combinados. Es decir, que la base de este tulipán seguramente va a ser el centro de la flor blanca. A ver si adelanto, díganme si así ven mejor. Porque como están los comentarios, Andrea, gracias por enseñar, muchas gracias. Entonces, con el siena vamos a marcar el centro. Sería una media luna. Limpio el pincel y estiro. Con el pincel redondo, perdón que cruce, con el pincel redondo le voy a dar profundidad a este centro. Y con el lengua de gato, suave hacia arriba. Esfumo. Ahí quedó marcado el centro. Esto se debe secar un poco, ¿para qué? Para con el color chocolate intensificar. Siempre es muy poca pintura, por eso no queda acartonado. Aligeramos la pintura siempre con agua para cambiarle la consistencia.
Y el primer color que formamos, el primer tono que formamos, tiene que ser muy claro. Vamos de la luz hacia la sombra. Ya que tenemos una tela blanca, nuestro primer tono no la va a oscurecer. Una vez que trabajamos el centro, lo vamos a dejar secar y vamos a iluminar, sí, la flor blanca. Con el blanco, voy a poner un poquito en la paleta. Magali, besos desde Chubut, Argentina. Más cerca puede ser que pintes, a ver qué dice, de la cámara del celu. ¿Así te parece bien? A ver, así estoy más lejos de la cámara y así estoy más cerca. Yo veo que así lo ven mejor, no sé, ustedes me dirán. ¿Cómo se ve así la cámara? Bien. Acá, entonces, ¿ahí te parece Sí. que está mejor? Sí. Bueno, lo voy a elevar a ver si puedo trabajar así. Entonces, con pintura blanca, lo que voy a hacer es, desde el centro, iluminar. ¿Lo ven? Suave, porque mi idea no es cubrir todo, simplemente iluminar suave. Suave. Si tengo excedente de blanco, lo que hago es retirarlo y pinto solamente con lo que he depositado. Con el pincel redondo y carmín bien perpendicular le puedo hacer, acompañando siempre, ¿ven? Le falta, porque se seca por la estufa, entonces le agregamos agua, giramos bien el pincel y cortito vamos a iluminar. Así iluminamos. Por supuesto que esta flor blanca, cuando pintemos el fondo, va a quedar más blanca todavía. Ahora porque el blanco de la tela no la hace resaltar. Pero cuando le pongamos el fondo, pintemos las hojas, va a quedar más blanca. En este caso yo decido cuál es la que está encima, el pétalo, entonces con el blanco me voy encima del pétalo para definir cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo. Entonces, en este caso, podría intensificar con un poquito más de chocolate este ángulo que me queda acá. Coloco la pintura y con el lengua de gato suave estiro donde termino y entonces este pétalo ha quedado debajo de este. Voy a iluminar con blanco. Ilumino. Y ilumino esta parte que está aquí. Nilda Beatriz Colman, gracias. Muy bien, ahí. Vamos a iluminar el que está abajo, pero no tanto. Lo que sucede es que estamos haciendo una flor blanca. Es decir, que el pétalo tiene que tener algunos tonos, pero tiene que ser mucho más claro. Ahora les voy a pintar las hojas para que vean cómo cambia la flor cuando está apoyada sobre algo oscuro. Estos frutitos que están acá, vamos a aprovechar a pintarlos. Siempre el color de base es blanco cálido con amarillo dorado.
Fíjense qué fáciles se resuelven. Sería algo parecido al centro. De acuerdo a donde pongamos la sombra, ustedes van a pintar uno por uno. Yo me apuro porque si no, no vamos a llegar. Entonces, nuevamente, con el amarillo dorado más el carmín, marco el centro, coloco la pintura y con el lengua de gato estiro. Aquí otra vez y nuevamente con el lengua de gato estiro. Van 30 más o menos. Nuevamente con el lengua de gato estiro. Lo que voy a hacer es voy a colorear con algo de lila. María José Obregón, gracias, excelente tu clase, la vi el otro día con esas rosas. Con el lila, Ana Magalí y Pimentel. Gracias. Vamos colocando. Hay que animarse a pintar tela, es muy sencillo, muy sencillo. Y todo lo que se puede, el problema que puedan tener, que se le pueda correr, que es lo que me dicen siempre, que se les corre la pintura y demás, teniendo determinadas precauciones, como por ejemplo poner papel absorbente. Si ustedes están pintando y cada tanto deben cambiar ese papel por las dudas que esté demasiado húmedo. Si la pintura tiene demasiada agua y cuando van a la tela se corre, es el momento de parar, secar con secador, cambiar el estado de la pintura, haciéndola un poquito más espesa y ya con eso es suficiente. Poca cantidad. Así tenemos entonces, ahí se ve, ¿sí? Voy a seguir con las hojas. Para las hojas, ¿qué necesito? Verdes. Voy a tomar una bandeja, voy a colocar verde oliva y el color de base de estas hojas será blanco con chocolate, como usé antes, y le voy a poner una pizca de amarillo, dorado. Retiro lo que tengo acá, que me sirve, saco el blanco, lo coloco acá, le agrego agua, le cambio la consistencia a la pintura y voy a agregar una pizca de verde oliva. Fíjense los tonos que tiene la marca. Es Pintura para Tela Eterna, es una marca argentina que tiene una pigmentación excelente. Fíjense la consistencia de esta pintura. Quiere decir que al color de luz que tengo acá le voy a agregar verde oliva. Entonces formo mi verde claro, haciendo montoncito para que la pintura no se seque. Puedo agregar algo de agua, sí. La base tiene que ser ligera, que es el primer tono que voy a poner. A medida que voy poniendo tonos más oscuros, estos ya no tienen que ser tan ligeros. Primero, porque si no, no oscurecerían, que es la idea. Y segundo, porque no necesito una consistencia tan ligera. Es muy poca la pintura que voy a colocar. Luisa Díaz y Fuentes, hola. Hola Luisa, ¿cómo estás? Aprovecho a saludar a todas mis alumnas de Salta, de Tucumán, que las extraño, Mendoza, San Juan. Nos quedó truncado este año. Empezamos, pero bueno, ya vamos a retomar. Saludo a todas las chicas de San Juan, a Loli Riera, saludos Artística Naelf. Muy bien. Ya tengo mis colores y vamos a empezar entonces con las hojas. Aquí tengo una hoja alaciada, entonces lo primero que voy a hacer es probar la pintura. Coloco la pintura, no se corre, ustedes vieron que la preparé delante de ustedes, no le puse absolutamente nada.
Simplemente lo que hice fue agregarle agua y llevarla a una consistencia de yogur. Voy a cubrir. La técnica de húmedo sobre húmedo, esta hoja está debajo de la otra, a ver si lo llegan a ver, voy a levantar. Ahí, a ver si se ve mejor. ¿Sí? Sigo completando. A mis alumnas de Capital Federal, no las quiero olvidar, saludé a las de las provincias, hola chicas a todas, al grupo de los sábados, que nos seguimos conectando online. Muy bien. Una vez que pinté toda la base, entonces, yo tengo un doblez, quiere decir que aquí, esta parte, va a ser más oscura. Suave. Tengo que hacer un degradé. La intensidad de la sombra la va a tener aquí. No sé si llegan a ver por los comentarios. Bueno, muy bien, entonces. Ustedes me dicen, ¿sí? Yo sigo pintando. Coloco en la punta, estiro, suave. Recuerden que estoy haciendo la técnica de húmedo sobre húmedo. Quiere decir que la base no ha secado totalmente, que ya estoy poniendo el segundo tono. Voy a pasar a la que le sigue, que es esta que está aquí para no mancharme las manos. Entonces, nuevamente, desde el centro, cargo pintura para poder estirar. Si yo cargo y descargo en la bandeja, como hacen cuando pintan madera, cuando llego a la tela ya se secó. Entonces cargan pintura y estiran sobre la tela. Lo que les excede, lo que les sobra en el pincel lo limpian, pero siguen estirando. Ven que yo no cargo hasta que no completo. Y ahora voy aquí. Con el pincel redondo, insisto porque tiene que tener muy buena punta, voy a marcar la nervadura central. La nervadura siempre con forma hacia arriba y hacia la punta, ¿sí? Para que me quede ya la forma con volumen. Marco las nervaduras auxiliares. Con este mismo color y en el ángulo voy a colocar pintura como si fuese una L y con el lengua de gato estiro. Suave, estiro. Nuevamente hago lo mismo. Sin llegar al centro, porque el centro es la parte más elevada, se supone que ahí tiene luz. Del otro lado es exactamente igual. Me tengo que detener acá. Acá tengo un pétalo que es este margaritón grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta flor está encima. Por ende, aquí le voy a dar sombra a la hoja. Bueno, Mercedes Agua, ¿qué tipo de tela se debe usar? La tela que estoy usando, Mercedes, en este caso, es percal. No sé cómo se llama en Perú, pero es una tela de algodón que sirve para manteles, que sirve para sábanas. Puede ser una batista, pero digamos que como esto es un plato de sitio forrado, digamos, es interesante que sea resistente a los lavados. Le podemos poner cloro porque la pintura lo resiste. Entonces puede ser liencillo también. Cuanto más gruesa es la pintura, mejor queda.
Saben que cuando se hace acuarela sobre papel, el grosor del papel tiene que ver. Cuanto más grueso, más blanco, es lo que aparece en la acuarela. Acá hacemos exactamente lo mismo, pero dejando 1 milímetro antes de llegar a la otra nervadura. Entonces así la hacemos bien carnosa. Ahí y ahí. Estiro cortito, paralelo a la nervadura central y paralela a la nervadura que hicimos. Lo mismo pasa con esta. Es que es sencillo de pintar y es repetición. Es poner sombras y luces para dar la forma. Vamos a poner porque este pétalo está encima. Vamos a trabajar la punta. A ver si puedo. Perdón que mueva tanto. Ahí, apoyar la mano. Y lo que voy a hacer es, siempre con el pincel redondo, buena punta, porque a veces las cosas no salen porque uno también lo quiere hacer con un elemento. Entonces, bien perpendicular y tiro rayitas. A ver, voy a apoyar. Esto está denso. A ver ahí. Entonces, ¿ahí se ve o no se ve? ¿Se ve? 46 minutos. Ahí. Siempre sin llegar hacia el centro y con la forma, es decir, siguiendo la forma de la nervadura. Y del otro lado, a ver, Gisela, ¿sobre qué está pintando? Estoy pintando sobre una tela de algodón. Es un plato de sitio, es una funda que le he hecho, ¿ves? Es una funda, esto es una madera. Se puede pintar también sobre telgopor, estirar la tela y sostenerlo con alfileres, si esto fuese un mantel u otra cosa. En este caso me resultó sencillo ponerlo sobre esta madera porque es bastante rígida, si no, para mover la tela a veces se complica. Intensificamos la sombra. Mercedes, tipo de tela, crea cruda es de algodón, ¿sirve? Sí, la crea que dicen ustedes para nosotros es el liencillo o lienzo. En realidad esta técnica la pueden aplicar sobre cualquier tela, incluso la pintura la pueden aplicar sobre cualquier tela, hasta tela sintética, hasta gasa. Esta misma técnica se puede aplicar sobre gasa, con la diferencia que en vez de sostenerla sobre un bastidor con alfileres, la pondrían sobre un bastidor de bordado, nada más. Pero exactamente la misma técnica y la misma pintura. Con esta pintura yo también pinto las carteras de cuero, cuerina, ecocuero. Y la técnica es muy similar. Cuando quieran mirar un poco, entran en mi Facebook, Adriana D'Adamo, en Instagram o en la página y van a ver las fotos de todo lo que se puede realizar con esta técnica y la pintura. Una vez que tenemos así la hoja, ¿qué puedo hacerle? A ver, gracias Graciela. Es pintura sintética. Es pintura para tela, pintura para tela, pintura para tela, eterna. En este caso yo uso eterna. No sé ustedes qué pintura tienen. Con algo de rojo, del carmín, también puedo matizarla. Fíjense que la pintura se ha secado, le agrego agua, siempre les repito para que les quede, pincel perpendicular y marcamos rayitas con la forma que tiene la hoja. No mucho, algo para que tenga un tono. Voy a ir al margaritón porque ¿cuánto nos queda de tiempo?
Y media hora, un poquito menos. Muy bien. El margaritón, perdón, lo voy a dar vuelta así, está aquí, voy a pintar y vamos a preparar. Nuevamente, con el blanco cálido más el amarillo dorado, siempre haciendo un montoncito, algo de carmín, en realidad es algo parecido a un carne, ¿ven? Porque voy a pintar rojo y quiero un rojo oscuro, entonces no puedo pintar una flor roja con una base de blanco. Entonces preparo blanco cálido con ese amarillo dorado. ¿Para qué? Para que sea cubritivo, porque el amarillo dorado es bastante translúcido. Trabajo la pintura, le agrego agua y voy a cubrir todos los pétalos. Saludos de Perú, Zenaida Ramos. Hola, Zenaida. Gracias, Perú. Siempre han sido muy amables conmigo. Entonces, a ver si ven desde acá, quizás vean mejor así. Voy a rellenar. ¿Se ve o no se ve? Ahí. Simplemente rellenar. Empiezo siempre desde el medio para ver en qué estado está la pintura. Como aquí tengo un pétalo al lado del otro, voy a dejar algo de espacio entre ellos que van a ser los dobleces. En este caso me conviene usar el lengua de gato. ¿Por qué? Porque puedo mover la pintura y estirarla sin problema, ¿ven? Y lo que me sobra me vengo a este pétalo de aquí. Cargo. Quiero hacer rápido para ver si les puedo hacer un poco de cada cosa. Gisela pregunta, ¿todas las pinturas les echa agua? A todas las pinturas. En realidad, ¿de qué va a depender? De la consistencia, Gisela, de tus pinturas. Hay pinturas por los tonos, por los pigmentos, que son más ligeras que otras. Por supuesto que todas las que tienen blanco en su composición, como el hueso blanco cálido, el rosa bebé, celeste bebé y demás, todas tienen blanco de titanio. Entonces tienden a ser más densas porque son más cubritivas, precisamente por el blanco de titanio. A todo le agrego agua, pero para cambiarle la consistencia a cremosa. Si tu pintura está cremosa, no es necesario. Te vas a dar cuenta porque la tela lo pide, porque si no, en vez de estirarla, me doy cuenta que tengo que estar cargando y cargando y cargando, entonces eso le da una densidad a la pintura que no queremos. Iraida dice, ¿qué tipo de pincel se debe usar, suaves o duros? Los pinceles que yo utilizo son Kazan sintéticos. No utilizo pinceles de cerda porque en este caso no lo necesito. Antiguamente sí se usaban los pinceles de cerda para que entre la pintura. Lo que hago en vez de lastimar con la cerda, también depende de la técnica, porque hay una técnica de arrastre que hago sobre jean que sí utilizo pincel de cerda, pero si no, utilizo pincel sintético, lengua de gato y redondos. Son los pinceles que más uso. Todos sintéticos, nunca de pelo, porque se destruyen con la pintura para tela. Y además, como refregamos, movemos, los pelaríamos enseguida y no se justifica el costo que tienen. El agua también se la puedo agregar porque la pintura tiene muy buen pigmento. Hay pinturas que parecen como si tuvieran solamente adhesivo. Entonces, si además le agregamos agua, se hace demasiado traslúcidas. En este caso, muy bien. Una vez que cubrí nuevamente con el pincel redondo, vamos a limpiarlo porque lo lavo. Voy a trabajar con el carmín. Al carmín hace bastante que lo tengo colocado en la paleta. Voy a tratar de colocar
¿Ven la consistencia que tiene esta pintura? Si yo voy directamente con esta pintura a la tela, me va a costar mucho esparcirla. Entonces, trabajo en la bandeja con agua. Ven que no le pongo absolutamente nada más que agua. Y le cambio la consistencia. Siempre el pincel de costado. Pincel de costado y montoncito para que mantenga la humedad. En este caso puse bastante, pero ¿para qué? Para no perder tiempo. Es una pintura que rinde muchísimo. Ustedes van a poder poner, hacerlo con más tranquilidad, poner menos cantidad. Color carmín. Coloco y estiro perpendicular el pincel bien parado. Dejo un espacio, ¿por qué? Porque quiero que haga un doblez. Y desde el borde exactamente lo mismo. Luego, con el lengua de gato, que lo seco muy bien, tengo que tener en cuenta que no tengan gotas en esta virola, porque siempre cuando los lavamos quedan gotas y se caen. Suave, porque la idea no es invadir todo, suave, suave. Nuevamente, desde el centro para que no quede flotando el pétalo, estiro con el lengua de gato, suave, suave. Agradezco a la Mega Manualidades la oportunidad que me da y por supuesto a Marisa Cambón del Conservatorio Grassi, que si ella no hubiese hecho todo lo que hizo, nosotras no estábamos acá. Así que de corazón, Marisa, agradecida, y a la Mega por esta oportunidad también, para tener contacto con todas las chicas de Perú, que hacía tanto que no las veía, de toda América y por supuesto de Argentina también. El señor David Becerra evidentemente ha trabajado incansable para poder lograr esta cantidad de profesoras. Realmente es un lujo estar en este espacio. ¿Ven? Suave, donde termino y ahí se ha esfumado. Vuelvo a la punta otra vez y con el lengua de gato estiro. Este es un doblez, este es otro doblez. Son dobleces inventados, es decir, que uno los puede hacer o no, pero sirven para separar un pétalo de otro, para que no queden tan pegados. Entonces, y tener en cuenta también la dirección, porque tendemos a hacer cuando hacemos las margaritas que todas van para un lado, ¿sí? Entonces no le estoy poniendo el color en un mismo lado, sino que parto desde el centro. Desde el centro, este lo voy a considerar que queda abajo. A ver si así, a ver así, me parece que se ve mejor. Este lo voy a dejar para abajo. Entonces, aquí estiro. Tenés 10 minutos más, por ya casi la hora. Y estiro. Vamos a apurarnos. Entonces les dije que no necesita planchado, no se fijan con calor. Pasadas las 72 horas, las pinturas, las prendas se pueden lavar.
Pero si ustedes las quieren lavar inmediatamente, entonces sí, las planchan del revés. Y así vamos a terminar esto. Es un diseño a repetición, quiere decir que de la misma manera que pinté el tulipán de arriba, van a pintar el tulipán de abajo, lo mismo va a pasar con la flor blanca y las hojas. Si alguno de los pétalos me ha quedado muy oscuro, no con blanco, porque el blanco apastela, sí con el color que utilicé de base, le doy la luz. ¿Ven? No blanco, porque si no lo tornaría rosa y yo no lo quiero rosa. Cristina, gracias. Gracias, Chari. ¿Y puede compartir el diseño? Chicas, si pueden, por favor, por mail, mi mail es adrianadadamo@hotmail.com. Ustedes me lo piden y yo se los comparto. Sí, para mí me resulta más fácil enviárselos por mail, por favor. Muy bien, una vez que terminamos de hacer el planteo, ustedes lo van a hacer con más dedicación, vamos a agregar tono para intensificar las sombras. En este caso, ven, por ejemplo, yo tengo esta base así, sigo con lo que me ha quedado en el pincel y le he formado un doblez a este pétalo. Si yo quiero separarlo, este pétalo con este, dejo esa zona de luz, coloco la pintura y estiro. El centro, como los centros que hemos hecho. En este caso voy a usar blanco cálido con amarillo dorado. Voy a pintar por encima, uniendo todos los pétalos, que los pétalos no queden flotando. Con el pincel redondo, que no esté contaminado de rojo, y el siena tostado con el amarillo dorado voy a marcar una media luna, igual que como hicimos en la flor. Vamos a pintar para dar volumen. Coloco y estiro siempre igual. ¿Qué le falta a esto? Tener fuerza. Para darle fuerza necesito un color de sombra. Entonces, en este caso, voy a utilizar el borrabino, que se lo voy a agregar, por supuesto, al carmín. Nunca parto de un color y salto al otro más oscuro, sino que formo un color intermedio, ¿sí? Si no se notase, porque le puse mucho rojo, agregaría un poco más de carmín. Y entonces intensifico las sombras en algún lugar. Porque si en realidad pongo en todo, vuelvo a tener todo parejo. En cambio así, lo que quiero es en algún lugar intensificar. ¿Ven la diferencia entre un pétalo que no tiene y en este que tiene borrabino? Este decidí que va a ir atrás, entonces este va a ser el más oscuro de todos. Y el oscuro lo voy a hacer avanzar. ¿Para qué? Para que el que esté al lado, ¿ven? Este está arriba de este va a ir más oscuro. Si me pasé, como en este caso, ¿qué hago? Redondeo con el pincel.
Recuerden que las sombras es lo que más ilumina al diseño. Cuanto más oscuro nosotros ponemos, más va a resaltar el diseño. Borrabino con el rojo, no a todos, algunos. Limpio y voy a estirar con este, con el lengua de gato. En el centro puedo colocar borrabino, por ejemplo, que es un color más oscuro. Entonces, a ver qué dice. Gracias. Muy bien. Chicas, Ya tienen que entrar Graciela. entonces, el diseño ya tienen el planteo hecho de todo el diseño. Sabemos que es repetición de flores. Les agradezco muchísimo que hayan participado, que les haya interesado lo que les he mostrado de pintura para tela. Agradezco nuevamente al señor Becerra, David Becerra, el organizador de la Mega Manualidades Internacional, y por sobre todas las cosas a Marisa Cambón, del Conservatorio Gracia Argentina. Recuerden que les voy a enviar el diseño. Mándenme, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a